Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes de aquí, de Puerto Rico, y también visitantes de otras naciones, ministros y demás personas, y también los que están a través de la televisión y de internet. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos llene del conocimiento de su palabra en esta ocasión, y nos bendiga grandemente, nos use en su obra grandemente también. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Hoy es el primer domingo del año 1999 según el calendario usado entre los gentiles, principalmente en Europa y Norteamérica y otras naciones, también en Centro y Suramérica y el Caribe. Y nos falta muy poco para llegar al año 2000 y para así completar los 2000 años de Cristo hacia acá, conforme al calendario que se usa entre los gentiles, el cual sabemos que está atrasado en el sentido de que, comparado con el calendario profético de Dios, el calendario que se usa entre los gentiles tiene 5 días y cuarto al año, más de lo que tiene el calendario profético que fue usado en el tiempo de Daniel, en la profecía que Dios le dio al profeta Daniel, y que también es usado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11 de Apocalipsis, y también en el capítulo 12. Ahora, el calendario de entre los gentiles tenga 5 días y cuarto más que el calendario profético, eso no es ningún problema, ni para los hebreos, ni para la iglesia del Señor Jesucristo. Dios hará lo que Él tiene en su programa. No importa que el calendario de los seres humanos sea diferente al calendario profético por el cual Dios le dio la profecía al profeta Daniel y también a Juan el apóstol. Ahora vamos a ver el tema de esta ocasión, que es las bendiciones de la tierra prometida. Para poder ver nuestro tema, para poder comprenderlo, tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver lo que Dios le dijo al profeta y patriarca Abraham. Dice en el capítulo 15 del Génesis, verso 1 en adelante al 18, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová,
y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es las bendiciones de la tierra prometida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje tenemos la promesa de esa tierra para Abraham y su descendencia. Y Abraham estuvo viviendo en esa tierra como un peregrino, caminó por toda esa tierra conforme a como Dios le ordenó, y Dios lo acompañó todos los días de su vida. Dios estuvo con Abraham, cuidándolo. Abraham fue colocado como padre de muchedumbre de gente, y Abraham fue moviéndose por todo el territorio, pues Dios le dijo: todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Si Dios le dice a una persona: todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo, ¿qué usted haría? ¿Se quedaría sentado en un solo sitio? Pues ese es el lugar que le va a tocar. Todo lo que está pisando la planta de sus pies ahí para poner su silla. Pero Abraham comenzó a viajar por todo el territorio y vino a ser
un peregrino caminando por todo el territorio que él iba a heredar. Él estaba caminando en todo ese territorio y viviendo en todo ese territorio que Dios, por su palabra, le dio, lo cual se materializaría más adelante para y en medio de su descendencia. Y aunque en la actualidad el pueblo hebreo tiene mucho problema, y de todo el territorio que Dios le habló aquí, solamente tiene una parte muy pequeña, pero para el reino milenial de Cristo tendrá todo el territorio, y Abraham morará también en ese territorio, porque ya él resucitó. Cuando Cristo resucitó también Isaac, Jacob, los patriarcas, y todos estos escogidos de Dios del Antiguo Testamento resucitaron con Cristo. Por eso es que Cristo podía, antes de morir en la cruz del Calvario, podía decir que Abraham estaría sentado con él en la mesa, Abraham, Isaac y los profetas, porque él los resucitaría y luego en el reino milenial los tendría en este planeta Tierra, reinando con él, con Cristo. Los patriarcas son los de los 24 ancianos. 12 de esos 24 ancianos son los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, y los otros 12 ancianos que están en esos tronos son los 12 apóstoles, a los cuales Cristo dijo que se sentarían en 12 tronos. Ahora vean cómo Cristo ya de antemano supo la posición que ocuparían sus apóstoles en el reino. Un anciano es un anciano no por su edad, sino por su posición que ocupa en una ciudad o una iglesia. Un anciano, conforme a estos ancianos de los cuales nos habla aquí la Biblia, se refiere a que son la cabeza de esas tribus. Esos 12 patriarcas son las cabezas de esas tribus. Por eso cada tribu tiene el nombre de uno de los patriarcas. Y ahora encontramos que tenemos también la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, porque esos dos hijos de José fueron tomados por Jacob como cabezas de tribu, y por cuanto la bendición de la primogenitura le tocó a José, la bendición de la primogenitura tiene una doble porción. Por eso es que cuando se mencionan a Efraín y Manasés como tribus, entonces no aparece el nombre de José. Pero es que la tribu de José tiene una doble porción de tribu. O sea, tiene una doble porción. La tribu de José está compuesta por dos partes, que es una parte de la tribu de Efraín, que es la que tiene la bendición de la primogenitura, y otra parte es la tribu de Manasés. Ahora vean ustedes cómo en esa bendición de la primogenitura encontramos que están las grandes bendiciones de Dios. Y ahora en la tierra prometida fue establecida la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, que componen la tribu de José. La tribu de José es mencionada como la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. O sea que cuando también se habla solamente de la tribu de José, ahí tenemos
a José con una doble bendición. Dios, hablando acerca de Efraín y de Jacob en Jeremías, nos dice algo muy importante en el capítulo 31. Vamos a ver Jeremías capítulo 31, lo que nos dice Dios de esa tribu. 31:9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Ahora Efraín es el que tiene la bendición de la primogenitura. La bendición de la primogenitura que estaba en Abraham, de Abraham pasó a Isaac, de Isaac pasó a Jacob, y de Jacob pasó a José. Y al pasar a José, pasó cuando Jacob bendijo a Efraín, primero el hijo de José, el hijo menor de José, y luego bendijo a Manasés. Y ahora encontramos esa bendición de la primogenitura en la tribu de José, que está compuesta por Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son tipo y figura de dos pueblos muy importantes, así como José es tipo de Cristo en su primera venida y en su segunda venida. Ahora, Manasés, que es el hijo mayor de José, representa al pueblo hebreo. Y Efraín, que es el hijo menor de José, representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando el pueblo hebreo rechazó a Cristo, rechazó la bendición de la primogenitura. Y por medio de la cruz, donde Cristo murió, así como Jacob, para bendecir a los hijos de José, Manasés y Efraín, colocó su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, y allí quedó hecha la cruz. Y por medio de la cruz, las manos cruzadas, esa cruz, o las manos en forma de cruz, la bendición que iba para el mayor pasó al menor, y la bendición que iba para el menor pasó al mayor. Y la bendición de la primogenitura ha pasado por medio de Cristo a la iglesia gentil. Cristo la ha pasado a su iglesia gentil, y por eso es que los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, vienen manifestados en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, porque ahí es donde nacen los primogénitos de Dios escritos en el cielo. Ya sea una persona de entre los gentiles, o sea, de entre los hebreos, que pertenezca a ese grupo de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, tiene que nacer en ese Efraín celestial, que es
la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que la bendición de la primogenitura es la bendición más grande que hay, y Cristo la ha colocado en su iglesia. Y ahora miren cómo el pueblo hebreo, el cual sería esclavo en una tierra extraña y luego estaría esclavo por 400 años, pero a los 430 años sería libertado, lo cual ocurrió bajo el ministerio de la columna de fuego, del ángel del pacto, del Espíritu Santo, a través del profeta Moisés. Fueron libertados, pero vean, hubo un programa para poderse efectuar esa liberación. Dios le dijo al profeta Moisés las cosas que él tenía que hacer. Dios hablaba y Moisés lo daba a conocer al pueblo, y allí en Egipto hablaba lo que iba a suceder, lo cual Dios le decía que iba a suceder, y Moisés lo comunicaba al pueblo, a los egipcios, y las cosas sucedían. O sea, las plagas que vinieron, Dios le dijo que vendrían, se las dijo a Moisés, y Moisés las dio a conocer a los egipcios, al faraón, y así sucedió. O sea que estuvo profetizando las cosas que iban a suceder pronto en aquellos días, y así sucedieron. Y para el pueblo hebreo la bendición era que serían libertados de la esclavitud. Pero vean, hubo un orden establecido por Dios para esa liberación. Dios le dijo al profeta Moisés que le ordenara al pueblo tomar un cordero cada familia, sacrificarlo, tomarlo el día 10 del mes primero del año religioso hebreo, o sea, el mes de Abib o Nisan, que es el mismo mes. El día 10 tomarían ese cordero de un año sin defecto y lo tendrían hasta el día 14. El día 14 lo sacrificarían en la tarde, y luego ese cordero tenía que ser preparado, asado, para ser comido en los hogares de los hebreos, y la sangre de ese cordero tenía que ser colocada en el dintel y los postes de la puerta de esas casas hebreas. ¿Para qué? Durante la noche en la cual estaría pasando la muerte, y estaría hiriendo de muerte a todos los primogénitos en Egipto, comenzando desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de los que estaban presos y de los esclavos, y aún de los animales. Solamente hubo una forma de escapar cada primogénito del juicio de la muerte, y era estando en una casa donde la sangre del cordero pascual estuviese aplicada en el dintel y los postes, y estuvieran allí comiendo ese cordero. Los hebreos tenían un profeta, por lo tanto tenían la revelación de las cosas que iban a suceder, y tenían la revelación de cómo evitar la muerte de los primogénitos. Los egipcios no tenían esa revelación de parte de Dios, y científicamente ellos tampoco podían creer que vendría la muerte durante esa noche
del día 15, porque los días comienzan en la tarde. Así es que el cordero sería sacrificado el día 14 en la tarde, y en esa misma tarde comenzaría el día 15. Y durante la noche del día 15, a la medianoche, la muerte llegaría a los primogénitos de Egipto, al hijo del faraón y a todos los demás primogénitos. Pero no tocaría a los primogénitos de los hebreos, que estarían bajo la señal de la sangre aplicada en el dintel y los postes de sus puertas, y el cordero dentro siendo comido. Ahora vean ustedes cómo todo eso es tipo de lo que estaría sucediendo para la liberación de los primogénitos de Dios, del Israel celestial, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. O sea que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Israel del Antiguo Testamento es figura del Israel celestial, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, de todos los hijos e hijas de Dios que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, el pueblo hebreo, teniendo un profeta dispensacional, a Moisés, vean ustedes, Dios le había dicho a Abraham que los libertaría. Y para eso, entonces Dios se manifestó y usó al profeta Moisés para llevar a cabo por medio del profeta Moisés esa liberación. Moisés no fue el que llevó a cabo la liberación, sino Dios, a través del profeta Moisés, para llevarlos a la tierra prometida. Ahora, vean en el libro del Éxodo, capítulo 23, verso 20 en adelante, ¿quién llevaría el pueblo hebreo a la tierra prometida? He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Quién es el que guiaba al pueblo hebreo y los llevaría a la tierra prometida? El ángel de Jehová, en el cual está el nombre de Dios. Pero tenía que usar un hombre, un profeta, para manifestarse a través de ese profeta y llevar a cabo el programa divino que llevaría a los hijos de Israel, a la descendencia de Abraham según la carne, los llevaría a la tierra prometida. Dios comenzó con Moisés, y luego, cuando ya estaban frente a la tierra prometida y aún le habían repartido a 2 tribus o 2 tribus y media, le habían repartido la parte del lado este antes de cruzar el Jordán. Ya Moisés le había repartido ese territorio a 2 tribus, pero de ahí en adelante Moisés no podía seguir, porque él había herido la roca, la segunda roca que representaba también a Cristo, la primera roca a la cual Dios le dijo, y de la cual Dios le dijo a Moisés, y era la roca
y te dará aguas para ti y el pueblo, y para sus animales. La hirió y le dio aguas. Pero para la segunda ocasión, en otro lugar, Dios le dijo: háblale a la roca y te dará agua para ti y el pueblo y sus animales. Pero Moisés, lleno de ira, porque el pueblo era un pueblo molestoso, rebelde, y Moisés tenía mucho problema con ese pueblo y el pueblo con Moisés, porque Moisés era guiado por Dios y el pueblo quería que Moisés los guiara humanamente, pero Moisés los guiaba conforme a la dirección de Dios. Como el ángel del pacto, el ángel de Jehová lo guiaba a Moisés, él guiaba al pueblo. Cuando Dios envía a un profeta para una edad o para una dispensación, ese profeta es guiado por el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y algunas veces pasa lo que pasó en el tiempo de Moisés, que quería el pueblo que Moisés hiciera como el pueblo deseaba, pero Moisés tenía que hacer como el ángel del pacto, el ángel de Jehová le revelaba. Y algunos se desesperaban, pues ese recorrido desde Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Israel, era un recorrido corto. En unos 2 o 3 meses podían ir. Recuerden que cuando murió Jacob allá en Egipto, Jacob le había dicho a José: no me enterrarás, no me sepultarás aquí en Egipto, sino en el lugar donde están mis padres sepultados, o sea, en la tierra de Israel. Y cuando murió Jacob, José lo preparó y lo llevó a la tierra prometida, lo llevó allá a la tierra de Israel. Y eso no le tomó tanto tiempo, fue con los carros del ejército del faraón. Ese es uno de los, quizás de los funerales que ha recorrido más distancia, como en la actualidad salen de la funeraria hasta el cementerio. Pues miren, salieron desde Egipto en una marcha fúnebre hasta llegar a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Pero allí Jacob sabía que él iba a resucitar, porque el Mesías en su primera venida llegaría allí, aparecería allí en la tierra de Israel, en la tierra prometida. Porque el Israel terrenal tenía la promesa de la primera venida del Mesías, y el Israel celestial tiene la promesa de la segunda venida del Mesías. El Israel terrenal, cuando vea al Mesías viniendo al Israel celestial en el día postrero, en el 7º milenio, dirán: este es al que nosotros estamos esperando. Ahora, ven ustedes, en medio del Israel terrenal fue sepultado Jacob, y ya José, sabiendo que su padre Jacob no quería ser sepultado en Egipto, cuando iba a morir, también él ordenó que cuando se cumpliera la promesa del éxodo, de la salida del pueblo hebreo de la esclavitud y fueran a la tierra prometida, no dejaran en Egipto sus huesos, sino que los llevaran a la tierra prometida. En el recorrido para José de su cuerpo físico, ya muerto físicamente, tomó unos 40 o 45 años para llegar al lugar donde estaba sepultado Jacob. Y
Pero el de Jacob duró pocos días, su recorrido. Ahora, no importa cuánto tiempo tome, lo importante es haber servido a nuestro Dios. Cuando Jesucristo resucitó, resucitaron con él Abraham, resucitó también Isaac, Jacob, también José y los demás patriarcas y demás santos del Antiguo Testamento, y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Eso está en San Mateo 27, capítulo 27, versos 51 al 57 por ahí. Ahora vean ustedes cómo sucedió allá con el Israel terrenal. Ahora podemos ver que el Israel terrenal ha tenido una bendición muy grande de parte de Dios. El Israel terrenal entró a la tierra prometida, cruzó el Jordán por medio de la guianza del ángel del pacto del ángel de Jehová, usando a Josué. Josué, hijo de Nun, antes se llamaba Oseas, y Moisés le cambió el nombre. Oseas era ministro de Moisés, era ayudante de Moisés, siempre estaba en el templo, allá en el tabernáculo, nunca se apartaba de ese lugar. Y vean ustedes, Dios fue preparándolo, enseñándolo, entrenándolo bajo la obra que llevó a cabo a través del profeta Moisés. O sea que Josué fue creciendo espiritualmente a medida que Dios iba obrando por medio del profeta Moisés. Y ahora es Moisés el que le cambia el nombre a Oseas, hijo de Nun, y le coloca el nombre de Josué. Josué significa Salvador, Redentor, y ahora con el nombre de Moisés, el pueblo hebreo no entraría a la tierra prometida. Josué, Moisés significa sacado de las aguas, y eso fue lo que Dios hizo con el pueblo hebreo. Lo sacó de las aguas allá en Egipto. Aguas representa naciones, pueblos, lenguas. Lo sacó de allá de Egipto, de esas aguas, de esa nación egipcia, y lo llevó por el desierto rumbo a la tierra prometida. También lo pasó a través de las aguas cuando cruzó el mar Rojo. Y ahora con Josué, que significa Salvador o Redentor, y redimir significa volver al lugar de origen, ser restaurado al lugar original. Ahora el pueblo hebreo va a ser restaurado al lugar de origen, porque ellos habían salido de Egipto. Los patriarcas con su familia habían salido de Egipto, y Jacob también había salido más bien de la tierra de Israel, y habían ido a Egipto buscando alimento, y allí vivieron 430 años, y cuando son restaurados a la tierra prometida, ya se habían multiplicado. Son restaurados, son redimidos, porque Dios es el que redime a Israel. Los coloca nuevamente en su tierra. Y ahora el nombre del mensajero tenía que ver con la obra que Dios haría. El nombre Josué, por cuanto significa Redentor o Salvador, tenía que ver con la obra de restauración del pueblo hebreo a su tierra prometida, obra que llevaría a cabo Dios, la cual llevó a cabo por medio de Josué. Y Josué es ¿de qué tribu? De la tribu de José. ¿Y de cuál de los que componen la tribu de José? De la tribu de Efraín. Ahora miren cómo
por medio de un hombre en donde estaba la bendición de la primogenitura, vino un descendiente de él, un descendiente de Efraín, como instrumento para la restauración del pueblo hebreo a su tierra, que es la tierra prometida, en la cual o a la cual serían restaurados. Y ahí en la tierra prometida es que están todas las bendiciones de Dios para el pueblo hebreo. Y ahora, viendo que el pueblo hebreo representa al Israel celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que Cristo, siendo nuestro Salvador, nuestro Redentor, cuando vino 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, recibió por nombre el nombre que significa Salvador o Redentor. El nombre Jesús, traducido al español y a otros idiomas. En otros idiomas, pues, se lee conforme a la pronunciación de esas otras naciones, pero que en hebreo es Josué o Yahshua, el mismo nombre que tuvo Josué, el que colocó al pueblo hebreo en la tierra prometida. Y ahora el Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Él es también el Cordero Pascual, el cual fue sacrificado en la cruz del Calvario, así como en Egipto fue sacrificado por cada familia el Cordero, y su sangre fue aplicada en el intelipostes de las puertas de sus hogares. Y ahora la sangre de Cristo nuestro Salvador es aplicada en el dintel de los postes de nuestra alma, de nuestro corazón, y dentro de nosotros está Él, Cristo, el Cordero de Dios, y nos comemos a Cristo. Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y Él es la palabra. Cuando nos comemos su palabra, nos estamos comiendo a Cristo. Al comer su palabra, correspondiente al tiempo que nos toca vivir, estamos comiéndonos a Cristo. Ahora podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, tiene el Cordero Pascual, que es Cristo, dentro, y todos los hijos e hijas de Dios comiendo a Cristo, el Cordero Pascual, o sea, comiéndose su palabra, el mensaje de Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, y perseverando en Cristo, recibiendo su palabra, su enseñanza, todos los días de nuestra vida. Y así nos comemos a Cristo, donde en la casa de Dios, que es su iglesia. Y Cristo ha colocado en su casa, su iglesia, siervos fieles y prudentes de edad en edad. Para su iglesia entre los gentiles ha colocado los 7 mensajeros de las 7 edades, que corresponden al lugar santo de ese templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. Y para el día postrero, para la edad de la piedra angular, coloca a su ángel mensajero. Todos esos mensajeros dan a todos los hijos e hijas de Dios, nacidos en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, dan el alimento espiritual de la palabra de Dios, correspondiente al día, a la edad en que están viviendo. Tienen que ser alimentados los hijos e hijas de Dios para crecer espiritualmente, luego de haber nacido en la casa de Dios. La casa de Dios es
la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios, o sea, la descendencia de Dios. Somos descendientes de Dios, hijos e hijas de Dios. Y ahora, todos los hijos e hijas de Dios, de etapa en etapa, han estado siendo colocados en la iglesia de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Todas esas personas tienen sus nombres, ¿dónde? Escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y tienen ese Cordero pascual. Ese es el Cordero pascual que ha sido sacrificado en la cruz del Calvario para nuestra liberación, para salir en el Éxodo. Y vean ustedes cómo salen en ese Éxodo todos los hijos e hijas de Dios, todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, todos los que pertenecen al Israel celestial, salen en ese Éxodo. ¿Salen de dónde? Del mundo. Son llamados del mundo porque Egipto representa el mundo. Y son libertados del faraón del mundo, que es el diablo. Y son libertados de la esclavitud del pecado y son llevados a la tierra prometida. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, siendo el Israel celestial, va marchando a la tierra prometida. Ahora tenemos la tierra prometida como el Espíritu Santo. Cuando la persona, al recibir a Cristo y lavar sus pecados en la sangre de Cristo, recibe el Espíritu Santo, obtiene el nuevo nacimiento y ha entrado a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Eso es un nacimiento espiritual. Y así ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero todavía físicamente estamos viviendo en esta tierra en donde el enemigo de Dios, el diablo, es el faraón de la humanidad, que tiene esclavizada a la humanidad físicamente. Pero Dios libertará en el día postrero físicamente también a todos los hijos e hijas de Dios en su segunda venida. Y resucitará a los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y a nosotros que vivimos nos transformará, y eso será una liberación. Y entraremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Estamos en esta tierra, en este cuerpo de carne y sangre que es del polvo de la tierra, pero tenemos la promesa de una nueva tierra, de un nuevo cuerpo eterno y glorificado. Cuando entremos al nuevo cuerpo, hemos entrado a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Y también tenemos la tierra prometida como reino, que es el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Y cuando ya tengamos el nuevo cuerpo y haya pasado la gran tribulación, nosotros regresaremos con Cristo del cielo, de la sede de la boda del Cordero. Regresaremos a la tierra para el glorioso reino milenial de Jesucristo. Y ese reino milenial es la tierra prometida como reino para todos los hijos e hijas de Dios y para el pueblo hebreo y para todo ser humano que vivirá en ese reino milenial, porque habrá millones de seres humanos que vivirán en ese reino milenial en adición a la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los que sobrevivan de
los juicios que caerán sobre la tierra en la gran tribulación, los que sobrevivan entrarán al reino milenial. En adición a la iglesia del Señor Jesucristo y a 144,000 hebreos que, aunque morirán en la gran tribulación, serán resucitados al final de la gran tribulación para entrar al reino milenial de Cristo como siervos, como eunucos, para servir a Cristo y a su iglesia. Y así todos estaremos en la tierra prometida del glorioso reino milenial del Señor Jesucristo, donde Cristo estará como Rey del pueblo hebreo y Rey sobre todas las naciones, Rey del mundo entero, y en donde Cristo derramará sus bendiciones sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y así estaremos restaurados nuevamente al huerto del Edén y también a la tierra prometida. Ahora podemos ver que será una restauración en donde tendremos restaurado también el cuerpo eterno. Estaremos restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno y seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Ya no tendremos los problemas que tenemos en estos cuerpos mortales. No tendremos tampoco las necesidades que tenemos estando en estos cuerpos mortales. Y tampoco tendremos las necesidades que tenemos para ir a trabajar o hacer esto y lo otro. En la actualidad necesitamos medios de transportación, pero cuando tengamos el nuevo cuerpo ya no necesitaremos un medio de transportación como automóviles o aviones. Miren, Cristo tenía que ir de un sitio a otro cuando resucitó y aparecía en los diferentes lugares y aún entraba a los lugares donde estaban sus discípulos reunidos con las puertas cerradas, porque él viajaba a través de otra dimensión y pasaba y se materializaba de nuevo. Y cuando tuvo que ascender al cielo para ir al templo de Dios en el cielo, entrar al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo, él no tuvo que tomar un avión o un cohete, sino que fue levantado, ascendió al cielo y llegó al trono de Dios. Ven que no se necesitarán medios de transportación como en la actualidad. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por cuanto en la tierra prometida están todas las bendiciones de Dios, en la tierra prometida como el Espíritu Santo, en las primicias del Espíritu, ahí están todas las bendiciones de Dios. Y en el cuerpo físico eterno y glorificado que tendremos, como la tierra prometida, ahí estarán todas las bendiciones de Dios. Y en el glorioso reino milenial, como reino, ahí estarán todas las bendiciones de Dios. Porque como reino, ese reino milenial de Cristo es la tierra prometida como reino. Ese es el reino prometido de bendición, de paz y de prosperidad para el Israel celestial y para el Israel terrenal y para todo ser humano que vivirá en ese reino milenial de Jesucristo. Ahora podemos ver que las bendiciones de Dios están ¿dónde? En la tierra prometida. Ahora, la iglesia es
la que recibe esas bendiciones de Cristo, estando la iglesia como cuerpo místico de creyentes y cada miembro de la iglesia estando con el Espíritu de Jesucristo, teniendo el Espíritu de Cristo en ella, la iglesia como cuerpo místico, teniendo el Espíritu Santo en ella manifestado de edad en edad, recibe las bendiciones de Cristo de edad en edad. Porque la iglesia es el Israel celestial. Y en ese Israel celestial, así como estaban en el Israel terrenal, cuando fue establecido en la tierra prometida, ahí estaban las bendiciones de Dios. Y en el Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo, es donde están las bendiciones de Dios, porque es donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, derramando sus bendiciones. Del Espíritu de Cristo es que recibimos las bendiciones celestiales, porque el Espíritu Santo es la tierra prometida para cada persona para obtener el nuevo nacimiento. La tierra prometida como el Espíritu Santo, la tierra prometida también como el nuevo cuerpo cuando seamos transformados, y la tierra prometida como el glorioso reino milenial de Cristo. Ahí hemos visto los diferentes ángulos de la tierra prometida. Y hemos visto que tenemos a Cristo, el Cordero de Dios, nuestro Salvador, el cual, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos libra de la muerte espiritual. La muerte ha estado pasando por este planeta Tierra de edad en edad, y para este día postrero la muerte también espiritual estará pasando por este planeta Tierra. La muerte espiritual tratará de destruir a los escogidos de Dios. El diablo estará manifestado en la bestia, el hombre de pecado, como el jinete del caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8. La muerte estará encarnada por eso. Ese jinete lleva por nombre muerte y tratará de destruir a todos los escogidos de Dios del día postrero. Pero Cristo está con nosotros y nos dará la victoria. Y saldremos de este planeta Tierra al ser transformados. Luego nos iremos de aquí a la cena de las bodas del Cordero. 7 al 8 del capítulo 6 de Apocalipsis es donde aparece ese jinete del caballo amarillo, el cual tiene por nombre muerte, y el Hades, o sea, el infierno, le sigue. Y recibe potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese es el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, en donde el diablo estará encarnado en el tiempo final. Pero por otro lado, Cristo, el ángel del pacto, estará manifestado en medio de su iglesia y librará a su iglesia, la librará de la bestia, del anticristo, y llevará a su iglesia a la cena de las bodas del Cordero. Y luego regresaremos con Cristo a la tierra prometida del reino milenial, en donde ya
no estará la bestia, el hombre de pecado y ya los reinos de este mundo. Ya no existirá, sino que existirá el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 11, versos 15 en adelante, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí podemos ver que hay un cambio de reino. Y el reino de los gentiles dejará de existir y el reino de Cristo comenzará en el planeta Tierra después de la gran tribulación. Y los redimidos por Cristo reinaremos con Él por 1000 años y luego por toda la eternidad. Encontramos que los primogénitos que fueron librados allá en el tiempo de Moisés fueron librados aquella noche de la muerte, fueron librados. Esos primogénitos representan los primogénitos de Dios escritos en el cielo, y por eso Dios dijo: todo primogénito es mío. Y en representación de los primogénitos en medio del pueblo hebreo fueron colocados los levitas para servir a Dios en el templo, y le fueron dados los levitas al sumo sacerdote para trabajar en el templo y ser los ayudantes del sumo sacerdote. Y ahora, por cuanto los primogénitos están representados en los levitas, encontramos que los primogénitos son los que del Israel celestial, son los que han sido redimidos por la sangre de Cristo y los que han sido librados de la muerte. Por lo tanto, vivirán eternamente y serán los que estarán con Cristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, como reyes, y estarán como sacerdotes reinando con Cristo en el glorioso reino milenial. Estarán como reyes, pero también estarán como sacerdotes. Ahora podemos ver el orden sacerdotal celestial. Vea cómo el orden sacerdotal celestial está constituido por el sumo sacerdote, que es nuestro amado Señor Jesucristo, y no pertenece a la tribu de Leví. Es que el orden sacerdotal celestial se reflejó en el orden sacerdotal de la tribu de Leví, a la cual pertenecía Aarón y Moisés. Y ahora el orden sacerdotal del cielo es el que estará en el glorioso reino milenial de Cristo, rigiendo, gobernando en la parte política, y por eso somos reyes con Cristo y Él es rey. Y estará también ese orden celestial gobernando en la parte espiritual, y por eso es que somos sacerdotes y Cristo es el sumo sacerdote de ese orden celestial de Melquisedec. No de Leví, sino de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Y a ese orden es que cada redimido por Cristo pertenece. A ese orden pertenecen todos los escogidos de Dios de las diferentes edades, incluyendo nuestra edad. Y ahora, cada
uno de ustedes no pertenece a un orden terrenal, de gobierno o reinado terrenal, para ustedes gobernar aquí en la tierra, ni tampoco pertenecen a un orden religioso sacerdotal para ser sacerdotes ustedes de un orden terrenal, sino que ustedes pertenecen a un orden celestial, porque ustedes son del cielo, ustedes son el Israel celestial, y todos los de las edades pasadas también, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestados aquí en la tierra y ocupar nuestra posición en el cuerpo místico de Cristo, ocupar nuestra posición en ese reino de Jesucristo. El reino de los cielos es la iglesia de Jesucristo, y por eso para el día postrero viene en poder para ese reino ser establecido en la tierra y gobernar sobre el planeta Tierra completo. Y la cabeza de ese reino es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que aparece también como un anciano sentado en su trono con el cabello blanco. Y también en Apocalipsis aparece en medio de los 7 candeleros de oro con el cabello blanco. Y también en Apocalipsis capítulo 10 aparece con su rostro como el sol y sus cabellos, o su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana. Y también en el libro del profeta Daniel en el capítulo 7, y también en San Mateo capítulo 17 en el monte de la transfiguración, porque Él es la cabeza de su iglesia y Él es el juez de toda la tierra. Y así como se colocaban una peluca blanca los jueces allá en Inglaterra en tiempos pasados, y probablemente también en la actualidad lo hagan en algunos lugares o en todos, en las cortes de Inglaterra, quizás en algunas o en todas, Cristo, ven ustedes, teniendo su cabello blanco como blanca lana, ahí en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 10, y en Daniel capítulo 7, y en San Mateo capítulo 17, ahí está como juez de toda la tierra, con su cinta de oro sobre su pecho y su vestidura desde el cuello hasta los pies. Esa túnica, como usan los jueces, esa toga o túnica, cuando entran a la corte. Ahora podemos ver todos esos simbolismos y podemos ver que para este tiempo final es que Cristo cambiará de sacerdote a juez de toda la tierra. Ahora podemos ver que todo esto corresponde a este tiempo final. Y en este tiempo final es donde los escogidos de Dios serán libertados físicamente y tendremos el nuevo cuerpo, y luego seremos llevados, después de 30, 40 días de estar ya con el nuevo cuerpo, seremos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Así como Cristo, cuando resucitó, estuvo unos 40 días aquí en la tierra apareciéndole a sus discípulos. Así será cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Todavía ellos no han resucitado y todavía nosotros no hemos sido transformados, pero de un momento a otro eso ocurrirá, y eso será cuando se complete el número de los escogidos de Dios, del Israel celestial.
cuando hasta el último de los escogidos haya sido cubierto con la sangre de Jesucristo, limpiado y haya sido redimido. Ahora podemos ver que antes de entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del reino milenial, tenemos que entrar a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo y así nacer en la iglesia del Señor Jesucristo. Y después vienen esas otras etapas que también representan la tierra prometida. Todo tiene que ir en el orden correspondiente. No se puede pasar a un orden sin haber pasado por las diferentes etapas por las cuales el pueblo tiene que pasar. Ahora las bendiciones están ¿dónde? En la tierra prometida. En la tierra prometida del Espíritu Santo están todas las bendiciones para todos nosotros. Y en la tierra prometida del nuevo cuerpo, ahí están todas las bendiciones para todos nosotros, cuando tengamos el nuevo cuerpo. Y en la tierra prometida del reino milenial están todas las bendiciones para todos nosotros, cuando estemos en ese glorioso reino milenial. Hemos visto las bendiciones de la tierra prometida. Todo lo que sucederá cuando estemos en el nuevo cuerpo ya también habrá sucedido desde que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibido su Espíritu Santo. Todo eso ya habrá sucedido en esa escala espiritual y luego estará en esa escala física en el nuevo cuerpo. Y luego estará en esa escala del reino milenial en lo político y en lo religioso. Y ahí disfrutaremos todas las bendiciones de la tierra prometida en lo físico y también en lo espiritual, en lo político y en lo religioso, pues estaremos como reyes y sacerdotes reinando con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora hemos visto ese misterio de las bendiciones de la tierra prometida. En la tarde veremos el misterio de la adopción, misterio del cual nos habla la Biblia en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento tenemos tipos y figuras de lo que será la adopción de los hijos e hijas de Dios. Evento que se convertirá en una realidad muy pronto, cuando se complete el número de todos los que serán adoptados en el día postrero. ¿Qué año será? No lo sabemos, solamente sabemos que será cuando se complete el número de los escogidos de Dios. Y mi deseo y petición es que en este año 1999 se complete el número de los escogidos de Dios. Y para eso entonces hay que trabajar llevando el mensaje de la palabra para que les llegue hasta el último de los escogidos de Dios. Yo haré todo lo que Dios ponga en mis manos para hacer en esa labor del recogimiento de todos los escogidos de Dios. ¿Y quién más o quiénes más trabajarán en esa obra para que se complete el número de los escogidos de Dios? Cada uno de ustedes también, los cuales tienen la oportunidad de trabajar en esa labor de recogimiento de todos los escogidos de Dios. Que Dios les use grandemente en esa labor a cada uno de ustedes y a mí también.